generalmente es un verde fluorescente, así de ese color se torna y eso quiere decir que está activo, ¿verdad? Y el glutaraldehído, ¿verdad? O Gafidex, como nosotros lo conocemos normalmente, es el agente desinfectante ideal porque presenta un amplio espectro. ¿Qué quiere decir el amplio espectro? Esto es como los antibióticos, ¿verdad? Existen antibióticos, ¿verdad? De amplio espectro o de bajo espectro, ¿verdad? Entonces, ustedes saben que las bacterias son sensibles a ciertas sustancias. En el caso de los antibióticos, por ejemplo, ¿verdad? Hay específicamente algunos antibióticos que son para ciertas bacterias. Por ejemplo, el caso del Streptococcus mutans, que es un comensal natural de la boca de los pacientes, y digo natural porque aunque es transmitible, ¿verdad? De la boca de la mamá o de los contactos estrechos con la mamá hacia el bebé, normalmente nosotros lo consideramos un comensal natural de la cavidad bucal, ya que desde que inicia o sale el primer diente, puede aparecer ya el Streptococcus mutans, ¿verdad? Entonces, este es sensible, por ejemplo, a la clorexidina. Por eso, recuerden ustedes que cuando vimos el protocolo de asepsia del paciente, hablábamos de que antes de la consulta el paciente debe realizar enjuagues con clorexidina, ¿verdad? O gluconato de clorexidina, que es como nosotros utilizamos este componente. ¿Por qué? Porque es sensible este microorganismo a la clorexidina. Acuérdense que la clorexidina es un antimicrobiano. Pero en este sentido, ¿verdad? Existen también antibióticos o que le pegan a muchas bacterias al mismo tiempo, ¿verdad? Estos son los antibióticos de amplio espectro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay algo que nosotros vamos a estar recetando comúnmente en nuestra práctica que es la amoxicilina, ¿verdad? Que es un antibiótico que utilizamos nosotros para infecciones en la cavidad bucal. Cuando le agregamos, la amoxicilina es un antibiótico de bajo espectro, pero cuando nosotros le agregamos el ácido clavulánico, generalmente mandamos amoxicilina más ácido clavulánico, ¿verdad? Cuando le agregamos el ácido clavulánico, estamos ampliando el espectro de ese antibiótico, ¿verdad? Entonces, el amplio espectro implica que puede matar, ¿verdad? Diferentes bacterias, ¿verdad? En este caso, el Gafidex es una solución antiséptica de amplio espectro porque puede eliminar, se supone que la mayoría de las bacterias, incluyendo esporas, ¿verdad? Entonces, su manera de actuar es por alquilación, alterando la síntesis proteica de sus ácidos nucleicos, ¿verdad? Esto es que penetra al interior de las células, puede llegar, ¿verdad?, hacia los núcleos de esta misma y alterando precisamente lo que es esta síntesis que realiza la célula para poder sobrevivir, ¿verdad? En el caso de los microorganismos, ¿sí? Entonces, se puede emplear o normalmente se emplea una concentración del 2% durante aproximadamente 25 minutos o al 3% durante una hora. Todo esto para poder garantizar, ¿verdad?, la eliminación total o completa de estos microorganismos, ¿sí? Tiene algunos inconvenientes, sobre todo que es tóxico, es irritante para la piel y mucosas. Esto quiere decir que cuando nosotros estemos manipulando los instrumentos a la hora de estar aplicándolos en el Gafidex, hay que utilizar guantes, ¿verdad? Hay que utilizar guantes porque es irritante para la piel. Además, hay que tener en cuenta que la solución de glutaraldehído se activa, como mencionaba yo hace un rato, alcalinizándola con polvo o líquido amortiguador y se debe cambiar al cabo de 15 días aproximadamente o cuando se observe turbio, ¿verdad? Esto es algo muy importante porque dice alcalinizándola con polvo o líquido amortiguador. Las soluciones amortiguadoras, ¿verdad? Como la saliva es una solución amortiguadora, ¿sí? Se les llama de esa forma porque son altamente alcalinos, ¿verdad? Generalmente, o en la mayoría de los casos, ¿verdad? Las bacterias, sobre todo las de la cavidad bucal, sobreviven, o sea, son bacterias acidógenas, se les llama, porque sobreviven en un medio ácido y producen ácidos también, ¿de acuerdo? Entonces, cuando uno les cambia el pH de ácido a alcalino, ¿verdad? O a básico, lo que pasa es de que alteras el medio ambiente de la bacteria y por supuesto eso hace, ¿verdad? A través de la alquilación y la alteración de la síntesis proteica de sus ácidos nucleicos, que esta bacteria se destruya, ¿verdad? O muera.
porque ya su medio ambiente no es el adecuado para la supervivencia. Esa es precisamente la función que tienen este tipo de líquidos, ¿verdad? Así como la saliva, cuando nosotros comemos algún alimento, ¿verdad? Rico en azúcares, disminuye el pH porque ese es un momento adecuado para la reproducción de los microorganismos o de las bacterias que pueden ocasionar caries, y tiene que esperar a que la saliva aclare este líquido, ¿verdad? Aclare este pH de la cavidad bucal para que vuelva a su pH normal y esta actividad bacteriana disminuya, ¿verdad? A eso se le llama capacidad amortiguadora o capacidad buffer de la saliva, ¿sí? Por eso son líquidos o son sustancias, ¿verdad? Amortiguadoras, ¿sí? ¿Va quedando claro hasta aquí? ¿Sí, doctores? Sí, doctor. Sí, doctor. Doctor, entonces pasando los 15 días, ¿se debe de agregar polvo que No, haga que se alcalinice? no. Lo que hay que hacer es eliminarlo, ¿sí? Ya cuando se torna turbio o ya pasaron los 15 días, ya no funciona esta solución. Ya ni aunque le vertamos otra vez el polvo. Lo que hay que hacer es eliminarla y preparar otro poco, ¿sí? Eso es lo que hay que hacer. Ya cuando se torna turbia, ya no sirve, ya cumplió con su función y ya no está siendo eficiente para la eliminación de estas bacterias. ¿Ok? Doctor, entonces sería como recomendable como que lo que vas a utilizar le viertas el polvo para no desperdiciar toda la demás. No, lamentablemente en este caso viene ya el polvo a la solución, viene ahora sí que la cantidad exacta de polvo para toda la solución. Entonces, no se puede hacer poco, digamos, sino que tiene que vertirse todo el contenido del sobre en el galón de Gafidex para poder garantizar, como decía yo, la acción sobre las bacterias de esta solución. Normalmente no se ha podido, bueno, yo no lo he visto que se haga por partes, pues, ¿sí? Entonces, tiene que haber esta situación de control, de vertir todo el sobre en el contenido del galón. Doctor, entonces siempre se le va a echar el polvo al glutaraldehído y se puede ir dosificando para desinfectar los materiales. Sí, claro, sí, lo podemos ir dosificando, por supuesto, pero lo que no se recomienda es precisamente hacer por poquitos, ¿verdad? Incluso algunas personas lo que hacen es utilizar una parte, ya que se hizo todo, utilizan una parte y después cuando terminan de utilizarla la vuelven a introducir al bote, ¿verdad? Pero esto lo que hace es que en vez de durarle 15 días, dure menos, ¿verdad? Lo que hay que hacer es eliminar ese que ya se utilizó, dependiendo también de cuántas horas se haya utilizado, para después, o al día siguiente utilizar otra porción más, ¿no? Y todo el bote dura 15 días, entonces, después de ponerle el polvo. 15 días aproximadamente. Ok, gracias. ¿Sí? Bien. Otra de las soluciones que utilizamos es el ácido paracético, ¿verdad? Esta es una combinación de ácido acético al 35% con peróxido de hidrógeno, y actúa por oxidación, desnaturalizando las proteínas de los gérmenes. Vean, su acción es distinta a la del glutaraldehído, ¿verdad? Esta actúa por oxidación, desnaturalizando las proteínas de los gérmenes. Su concentración idónea es de 0.1 a 0.2% en 10 o 15 minutos. No necesita activación como el glutaraldehído, es decir, no necesita que se le ponga ningún polvo, ni produce residuos tóxicos, pero puede corroer metales y se debe diluir en el momento de utilizarlo. Entonces, aunque no se requiere que el polvo, ¿verdad?, se le incluya, lo que sí hay que diluirlo en agua al momento de utilizarlo, ¿verdad? Y vean, actúa por oxidación. Este es otro asunto también bien importante. Uno de los aspectos, ¿verdad?, de los cuales también hay que tomar en consideración es que las bacterias de la cavidad bucal, la mayoría de ellas son anaerobias, ¿verdad? O son bacterias facultativas. Esto quiere decir anaerobias que pueden sobrevivir con poco o nada de oxígeno, ¿verdad? Y las facultativas, ¿verdad?, que son
de las dos. Pueden sobrevivir en un medio con oxígeno o sin oxígeno, pero la mayoría son anaerobias. Luego, entonces, al actuar por oxidación, ¿verdad? Esto quiere decir que contiene una gran cantidad de moléculas de oxígeno, lo que hace que desnaturalice las proteínas de estos gérmenes, ¿verdad? Esa es la manera que actúa este ácido paracético. Luego, entonces, permítame un minuto, permítame un minuto. Computadora, pero no sé qué le pasamos, pero ya quedó. Bien, entonces, como decía, actúa por oxidación. Esto quiere decir que sus moléculas tienen una gran cantidad de oxígeno, ¿verdad? Y eso hace precisamente que a través de ello su acción, ¿verdad? Desnaturalizando las proteínas de los gérmenes. Generalmente este producto se utiliza con la tina de ultrasonido, como veíamos ayer, ¿verdad? Esta tina ultrasónica ya es muy común de uso cotidiano en odontología, ¿sí? Nosotros en la facultad tenemos algunas tinas de ultrasonido. Cuando ya se abra ahora sí que esta situación de la pandemia que afortunadamente está bajando, ¿verdad? Y ya podamos nosotros asistir a las clases presenciales, van ustedes a conocer el CEI de la facultad, que es el Centro de Lavado y Esterilización, ¿verdad? En donde van a conocer estas tinas de ultrasonido. Aquí se vierte el contenido de este producto, incluso también se puede hacer con el glutaraldehído, ¿verdad? Pero el ácido paracético es el que utilizamos más comúnmente para la tina, ¿sí? Y lo que se hace son soluciones enzimáticas. Entonces, se colocan en la tina, ¿verdad? Aquí, inmediatamente después de que nosotros utilizamos el instrumental, se coloca en la tina, se tapa y se pone a trabajar. Como les decía, puede ser de 5 hasta 15 minutos el periodo es como una lavadora, pues, de trastes. Entonces, le anotamos ahí el número de tiempo que vamos a ocuparlo y esto aquí se está moviendo constantemente, ¿verdad? Lo que hace la tina de ultrasonido es estar provocando ondas u olas, ¿verdad? Para poder que todas las partes del instrumental queden cubiertas o embebidas en este líquido, que además tiene la particularidad, como mencionábamos ayer, de desintegrar todos los tejidos de sangre o mucosas que pudieran haberse quedado allí por un procedimiento quirúrgico, ¿verdad? Entonces, pasado esto, o sea, estos son los líquidos que se utilizan con la tina de ultrasónica o la cubeta de ultrasonido, como comúnmente se llama, ¿de acuerdo? Entonces, esto es como se utiliza el ácido paracético, aunque también se puede utilizar, como mencionábamos, el glutaraldehído. A veces la tina ultrasónica no basta para retirar todos los componentes, eso es muy excepcionalmente, ¿eh? Normalmente todos los residuos se quedan allí, se descomponen en esta tina, ¿verdad? Y ya únicamente tenemos que lavar con agua, aclarar los instrumentos con agua normal, corriente, para después poder hacer el triage que mencionábamos ayer, ¿verdad? Pero es algo que nos ayuda ya mucho, ¿verdad? Sobre todo para poder evitar accidentes. Anteriormente, cuando no teníamos la tina, lo que hacíamos era pues lavarlo con un cepillo, ¿verdad? Lo que también corríamos el riesgo de pincharnos, de estarnos rasgando, ¿verdad? La piel con alguno de estos instrumentos muy filosos que nosotros utilizamos. Aunque no se descarta, les decía, cuando no se logra, ¿verdad? Retirar todo este material del instrumental, se le da otra pasada con el cepillo, pero normalmente ya no es necesario, ¿ok? Cuando tenemos la tina, normalmente si le ponemos 10 minutos, en 10 minutos se puede limpiar perfectamente bien el instrumental y no pasa absolutamente nada, ¿no? Ya no hay necesidad de darle una pasada con el cepillo, que constituía también un riesgo, ¿verdad? Un riesgo. Entonces, es muy útil la tina de ultrasonido. Seguramente ustedes van a tener una en su consultorio, ¿verdad? Eso espero, para que puedan hacer un correcto uso de estas soluciones enzimáticas que acabamos de mencionar. Entonces, si hablamos, ¿verdad?, de que los instrumentos críticos se deben esterilizar completamente en el autoclave, que después vamos a ver cómo funciona el autoclave, los instrumentos semicríticos se deben desinfectar adecuadamente a través de estos dos productos, ¿verdad?, que es
¿verdad? El glutaraldehído y el ácido paracético, que lo podemos encontrar en el mercado con esta marca o con diversos nombres, ¿verdad? Pero lo importante es que sea esta combinación con peróxido de hidrógeno, que tiene, también le amplía el espectro a esta solución enzimática, ¿verdad? Que son de amplio espectro, estas dos soluciones que se utilizan aquí en la cubeta para poder realizar una correcta desinfección de los instrumentos, ¿verdad? Doctor, yo tengo una duda. Dígame. ¿Qué es mejor, el ácido paracético o el glutaraldehído? En mi experiencia, el glutaraldehído. El glutaraldehído es mejor que el ácido paracético en mi opinión, ¿verdad? Pero ambos son buenos productos y se pueden utilizar ambos. Si no, por una situación de preferencia personal, yo prefiero utilizar glutaraldehído. Doctor, entonces Sí. para hacer la desinfección del instrumental crítico, solamente se usa uno de esos dos agentes desinfectantes, o sea, el glutaraldehído y aparte el ácido paracético, o sea, separados o juntos tienen que ser. No, separados. Okay. El ¿sí? que uno prefiera, ¿no? Okay. El que uno prefiera, ¿sí? Cualquiera de los dos. Generalmente el que utilizamos es glutaraldehído, que es para mí uno de los mejores desinfectantes, ¿sí? Pero no se pueden mezclar. Uno ya sea glutaraldehído o sea ácido paracético, cualquiera de los dos en la tina. Juntos no. Y también ayer había dicho que cuando van a las brigadas y así, los que son semicríticos, como no tienen el autoclave, se utiliza el glutaraldehído como para hacer como para esterilizarlos, ¿no? Aquí también se podría sustituir ese por el ácido paracético. No, precisamente por eso yo prefiero el glutaraldehído, ¿verdad? Okay. Porque si nosotros lo metemos un poco más de tiempo, hasta 15 minutos, estamos prácticamente garantizando la esterilidad de esos instrumentos, ¿sí? En teoría son iguales, pero yo considero que es mucho mejor el glutaraldehído por este aspecto tan más amplio que tiene a pesar del ácido paracético y también como mencionábamos hace un ratito, por la forma de actuar sobre los microorganismos. Yo diría que es mejor el glutaraldehído, ¿verdad? Pero ese es el que nosotros utilizamos comúnmente en las brigadas para hacer esterilización de nuestros instrumentos, porque por razones obvias no podemos llevar un esterilizador. Normalmente en el consultorio, los críticos y semicríticos van a parar a esta tina, después, ¿verdad? Se hace el triage que mencionábamos para poder esterilizarse y después almacenarse, ¿verdad? Eso es lo que debía de hacerse. Pero en el caso de que no se pueda contar con el esterilizador, lo que se hace es esterilización a través del glutaraldehído. ¿Y la tina se puede usar con el glutaraldehído también o solamente con el ácido paracético? Con glutaraldehído también se puede utilizar la tina, con cualquiera de los dos productos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, como mencionábamos ayer, ¿verdad? Vamos a ver el triage para la asepsia del instrumental. El triage mencionábamos que es una especie de protocolo, ¿verdad? O los pasos a seguir para cierto trámite, ¿verdad? Por decirlo de esta manera, ¿verdad? Es un protocolo que nosotros estamos implementando. Entonces, el instrumental contaminado, ya sea crítico o semicrítico, tiene que ir al baño con glutaraldehído, ¿sí? En la cubeta de ultrasonido, o si estos residuos persisten, a través del lavado manual, ¿verdad? Este es el baño con glutaraldehído, es para la limpieza de este instrumental, ¿verdad? Se hace limpieza, ya sea, les decía, con ultrasonido, y si no se puede con ultrasonido, pues se hace el lavado manual. Luego el aclarado, que se hace con agua corriente, ¿verdad? Generalmente con agua de la llave, en la tarja donde estamos lavando nosotros el instrumental, se aclara, ya sea que en una tina sumerjamos otra vez unos 5 o 10 minutos este instrumental para el aclarado, ¿verdad? Muy importante que es el secado, ¿verdad? Si nosotros sacamos los instrumentos y únicamente los ponemos encima de una toalla, ¿verdad? Y esperamos a que se sequen solos, normalmente se van a corroer
no tanto por el glutaraldehído, sino por la acción únicamente del agua corriente, ¿sí? Se van a corroer. Lo que es importante es secarlos, ¿verdad? Además, hay instrumentos como las pinzas de curación o la mayoría de los instrumentos que traen, ¿verdad? Ciertas rugosidades para poder tomarlos y que no se nos resbalen, tienen muchos recovecos. Si nosotros no los limpiamos bien, ese instrumento se va a ir oxidando, ¿verdad? Y por supuesto, cuando un instrumento se oxida, pues difícilmente va a servirnos ya para la práctica. Entonces, el secado es muy importante. Después de hacer el aclarado, hay que secar minuciosamente cada uno de los instrumentos con mucho cuidado para después proceder al empaquetado. Aquí hay algo que quiero mencionarles. Normalmente hay, ¿verdad? Se puede meter el instrumental a esterilizar o al esterilizador así nada más. El esterilizador trae unas charolas, se pueden poner en las charolas y se puede meter a esterilizar. Pero el problema de eso es que no puedes en ningún momento almacenarlo, ¿verdad? Porque en el momento que tú abres otra vez el esterilizador o en la fase de secado se puede contaminar de nuevo, ¿verdad? Entonces, lo que se sugiere son dos cosas. Hay unos cassettes, ¿verdad? Que son especiales para el autoclave, que son una especie de cajas que están horadadas o que tienen hoyos o rayas, ¿verdad? Para permitir el paso del vapor y de la presión hacia los instrumentos, ¿sí? Ese es estos cassettes se pueden, incluso después de ya la fase de secado y del enfriamiento, se pueden envolver también en una manta estéril para poder almacenarlos, pero también yo no lo considero muy práctico, ¿verdad? Estos cassettes son un poquito caros, son pues útiles, pero se me hacen a mí en lo particular poco prácticos, ¿verdad? Porque son susceptibles al estar horadados de contaminación, ¿verdad? De contaminación con el medio ambiente solamente del consultorio. Entonces, normalmente el empaquetado hay y venden en los depósitos dentales unos sobres, ¿verdad? Son unos sobres que son relativamente baratos. Yo creo que la caja con 100 sobres o con 50, no recuerdo cuánto viene, han de estar costando como unos 180 pesos o 200 pesos, ¿sí? Pero estos sobres tienen una característica. Traen de un lado un plástico que es transparente para que uno pueda ver qué tipo de instrumento es, y por el lado contrario trae un papel que permite el paso también del vapor, ¿verdad? Pero sin que esté así clínicamente, o sea que nosotros lo podemos observar abierto, ¿me explico? Tiene como unos poros muy pequeños, ¿verdad? Por donde atraviesa este vapor y esta presión para poder esterilizar adecuadamente estos instrumentos. Entonces a mí se me hacen muy prácticos, vienen de distintas medidas, vienen desde pequeñitas como de 3 por 4 centímetros hasta grandes, ¿verdad? Como por 12 por 10 centímetros para que puedas etiquetar ya ahora sí que organizar tu instrumental por operatoria, es decir, puedes poner, por ejemplo, si vas a hacer endodoncia en un mismo paquete, tu jeringa, tu 1x4 y todos los instrumentos que vas a utilizar para hacer tu endodoncia, ¿verdad? O en estas pequeñitas puedes esterilizar hasta de torundas de algodón, fresas o instrumental bastante pequeño que nosotros estemos utilizando con nuestros pacientes. Entonces, estos sobres, ¿verdad? Para esterilizar o sobres para empaquetado, para mí son muy prácticos y son altamente recomendables. Nosotros, bueno, yo siempre he utilizado esto en la consulta, en la privada, y me parece que da muy buenos resultados. Aparte de que como son desechables, solamente se pueden utilizar una vez, ¿verdad? Le puedes poner, hay unos marcadores, ¿verdad? Hay unos marcadores para garantizar la esterilidad. En este caso, ustedes a lo mejor han de conocer la cinta testigo, que son como un masking que trae unas rayas. Le puedes pegar a este paquete por fuera un masking con estas características para que cuando ya está esterilizado cambia de color, ¿verdad? Entonces, para que garantizar que eso está esterilizado. Y luego, aparte de eso, lo abres enfrente del paciente, el paciente se da cuenta que lo vas a atender con un material estéril, le da mayor seguridad y confianza a ese paciente con ustedes, luego entonces supone muchas más ventajas
el hecho de que nosotros podamos esterilizar en estos paquetes o en estos sobres, ¿verdad? Para esterilizado, que hacerlo en el cassette o directamente en la charola del esterilizador, ¿sí? Y luego, obviamente, la esterilización en autoclave. Aquí no termina el proceso. Este es nada más el triage para asepsia, ¿verdad? Con la esterilización en el autoclave. Pero el proceso termina. Ya que esterilizó, ya que pasó el periodo de secado, ¿verdad? Retiramos nosotros el paquete o los paquetes del esterilizador y entonces tenemos que tener un lugar adecuado para almacenarlo, un lugar que esté limpio, ¿verdad? En donde vamos a clasificar otra vez el instrumental o los paquetes que nosotros estamos sacando del esterilizador. Se le va a poner también, ¿verdad? Y con un plumón la fecha en el que se fue esterilizado, sí, ese material. ¿Sí? Después de 10 días que ese instrumental fue esterilizado y que está almacenado, empieza, ¿verdad?, a perder esa esterilización. ¿De acuerdo? Entonces, hay que ponerle la fecha para saber qué día fue esterilizado y después de 10 o 15 días, ver, dependiendo del lugar o del contacto que tuvimos con ese instrumento, sí, o con esos paquetes, si se vuelven a esterilizar o no. Eso es algo muy importante. ¿De acuerdo? De acuerdo. Doctor, tengo una duda. Dígame. Bueno, yo respecto al secado, Ajá. no me quedó algo muy claro. ¿Los instrumentos deben ser secados uno por uno? Así es, uno por uno. Cuando hablamos del secado minucioso es uno por uno, ¿eh? Uno por uno. Normalmente lo recomendable es hacerlo con toallas de papel, ¿sí? Toallas de papel. Porque si lo hacemos con toallas afelpadas, incluso el lavado de manos también debe ser, después del lavado de manos debemos de secarnos con toallas de papel, porque si lo hacemos con toallas afelpadas, estas contienen, ¿verdad?, muchos microorganismos por las mismas características de estas telas, guardan muchos microorganismos, ¿verdad? Y entonces están contaminados, obviamente estas toallas se contaminan muy fácilmente. Lo que se recomienda es hacerlo con toallas de papel, ¿verdad? Con toallas de papel el secado, y sí, es uno por uno el instrumental que hay que estar secando y hay que estar embolsando y etiquetando, ¿verdad? Ok, muchas gracias, doctor. ¿Alguien más? Yo, doctor. Entonces, Dígame. cuando va a ser sin esterilizarse, o sea que no se van a esterilizar, se queda nada más en el baño con glutaraldehído y ya después se limpia y se lava y todo eso, y ya si es esterilizado, si se sigue hasta la esterilización. No. Acuérdense que aquí una de las desventajas que veíamos del glutaraldehído es que es corrosivo, ¿eh? Si nosotros dejamos más de 15 minutos este instrumental, puede aguantarnos tal vez un poco más, pero después va a empezar a ser corroído por el glutaraldehído. Debemos esterilizar máximo 15 minutos en esta solución y después sacarlos y aclararlos con el agua corriente. Vuelvo a repetir, si los aclaramos ya con agua corriente y los dejamos sobre una toalla, los restos de esa agua corriente pueden también empezar a generar sarro en estos instrumentos, aunque son, ¿verdad? Se supone que son acero inoxidable, se oxidan aún así, ¿verdad? Sí, se oxidan. Entonces, es muy importante el secado después del aclarado, ¿eh? Después del aclarado es muy importante el secado. Entonces, no es así como que dejarlo y ya cuando el día que se me ocurra lo saco y después ahora sí o el día que vaya yo a esterilizar. No. Me parece que esto debe ser algo de rutina que debe estar en el protocolo y en la planeación, ¿verdad? Del día en el consultorio. Es decir, y al final, ¿verdad? El equipo, los asistentes deberán lavar, secar, empaquetar y esterilizar todo el instrumental para que esté listo para utilizarse al día siguiente o para almacenarlo, ¿de acuerdo? Entonces, no es así como dejarlo algunas horas o días en el glutaraldehído y después sacarlos para poder llevar a cabo el proceso. Doctor, una pregunta. Por ejemplo, para el secado, ¿tiene que ser con sanitas o con cualquier toallita de papel comercial?
Sí, con cualquiera. Las sanitas son muy útiles, o incluso mismo en la jeringa triple de la unidad, el aire a presión, podemos tener también para poder secarlos con aire, ¿no? Puede ser aire o pueden ser toallitas. La recomendación es toallitas, porque incluso este aire también puede estar contaminado, ¿no? Entonces, las toallas son lo más práctico y las toallas sanitas son para eso muy útiles. Entonces, esos pasos sirven para los instrumentales críticos, ¿verdad? Críticos y semicríticos. También había dicho hace rato. Eso es lo ideal. Lo ideal es críticos y semicríticos, ¿sí? Había dicho Cuando no se puede esterilizar los semicríticos, bueno, pues con puro glutaraldehído. Doctor, había dicho que esterilizaba también con autoclave torundas de algodón. Eso sí se hace, porque me parece que lo mencionó. Me parece que, ¿qué? Perdón, no escuché lo último. Que lo mencionó hace rato. Sí, por supuesto. Mira, por ejemplo, nosotros, yo en mi condición de odontopediatra, siempre tengo bolitas de algodón estériles porque incluso los endodoncistas también, cuando trabajamos con pulpa vital, o sea, es decir, con el nervio del diente, nosotros, por ejemplo, hacemos un tratamiento que se llama pulpotomía, que es la extirpación, ¿verdad?, del nervio solamente de la corona del diente. No nos metemos con las raíces en ese tratamiento, ¿verdad? Pulpotomía en dientes temporales. Entonces, cuando extirpamos o cortamos el nervio solamente de la porción de la corona, hay que cohibir la hemorragia, ¿verdad? Y lo que hacemos es cohibirla con algodón estéril. Si nosotros metemos un algodón estéril, acuérdense que la pulpa está en una cavidad que está estéril, ¿no? Nosotros le ponemos el dique de goma para aislarlo de la cavidad bucal que está séptica, como mencionábamos, ¿verdad? Está séptica, sucia, ¿sí? Entonces, si nosotros metemos un algodón que no está estéril, estamos contaminando esa pulpa y lo que nos puede ocasionar una infección, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos nosotros es meter bolitas a esterilizar en estos sobres y con ese algodón estéril cohibimos la hemorragia directamente de la pulpa para después poner la base o el medicamento que vayamos a utilizar en ese tratamiento. Eso es como un ejemplo, ¿verdad? Pero podemos meter a esterilizar gasas, podemos meter a esterilizar algodón, etcétera. Sí se hace comúnmente en el consultorio, el esterilizado de algodón a través de estas bolsas de esterilización. Los endodoncistas también lo ocupan mucho. Doctor, y al agua que se le agrega al autoclave, perdón, ¿también debe llevar glutardehído o no? No. Al autoclave únicamente hay que ponerle agua bidestilada, ¿de acuerdo? Agua bidestilada. Incluso el agua corriente, lo que va a pasar es de que puede oxidar todos los filtros y los elementos que contiene el autoclave. Por eso se utiliza exclusivamente agua bidestilada. O tridestilada, como ustedes quieran, pero es más cara la tridestilada. Agua bidestilada es lo que se le pone. Hagan de cuenta, es que esto es como un olla express, el esterilizador. Vamos a verlo más adelante, vamos a ver cómo funciona. Pero el esterilizador es como una olla express. Se le pone agua. Esta agua es la que a través del calor se evapora, ¿verdad? Y al evaporarse, se evapora y alcanza una temperatura muy importante. Y esto al evaporarse penetra, ¿verdad? Es como, pues el vapor es como una especie de humo, ¿no? Que penetra y a través de la presión que se le mete también al interior del esterilizador, penetra a través de los poros de estas bolsas y eso es lo que hace que esterilice adecuadamente, ¿verdad? Eso es básicamente. ¿Alguien más, doctores y doctoras? Una pregunta para el aclarado, ¿igual se usa el agua destilada? No, hablábamos de que para el aclarado utilizamos agua corriente, de la llave, agua de la llave. ¿Sí? Esa, la que sale de la tarja, de la llave común, esa es el agua corriente, esa utilizamos para el aclarado. Después hay que secarlo, embolsarlo y ahora sí meterlo a esterilizar. Doctor, es que eso, igual a mí no me quedó muy claro porque cuando son
materiales semicríticos que no se pueden meter a esterilizar. Después de que ya estén en su baño con glutaldehído, se sacan, ¿no? Y se limpian y así. Pero ahí, como ya no se van a esterilizar, se tendrían que enjuagar con un agua especial o igual de la llave, porque pues igual la de la llave trae como bacterias y así. Sí, miren, aquí es algo muy importante. No hay que confundirnos. Los críticos y los semicríticos son susceptibles de esterilizarse, es decir, se deben de utilizar, se deben de esterilizar. Críticos y semicríticos. Los no críticos, como son muebles, es decir, es la mesa, es un equipo, una silla, es la lámpara de la unidad, de esos no los podemos meter al esterilizador de ninguna forma, no hay esterilizadores tan grandes. Lo que debemos hacer es desinfección, ¿sí? Lo que yo les mencionaba respecto a la esterilización con glutaldehído se hace en las brigadas, ¿sí? Se hace en las brigadas. ¿Y qué es lo que estamos tratando de contener en una brigada? Bueno, a través de la esterilización de estos instrumentos con glutaldehído, precisamente, que matan el virus del VIH, los virus que veíamos anteriormente, ¿verdad? Sin embargo, siempre hay cierto riesgo de contaminación. Lo que hacemos es, después de que lo metimos en el glutaldehído, lo enjuagamos con agua de garrafón, ¿sí? Con agua de garrafón, y de ahí se seca y otra vez se puede utilizar con los pacientes. Eso es lo que se hace en una brigada, ¿ok? Pero en el caso de en el caso de que estemos en el consultorio, los críticos y semicríticos se deben esterilizar, ¿de acuerdo? Ah, sí, entonces es obligatorio, se podría decir, si estás en tu consultorio, esterilizar los críticos y los semicríticos. Y los Es no críticos correcto. nada más se pueden desinfectar. Así es, así es. Críticos y semicríticos, si estamos en el consultorio y tenemos autoclaves, se deben de meter al autoclave. Todo lo que sea autoclavable se debe esterilizar, todo, incluido la ropa, ¿sí? Todo se puede esterilizar, ¿sí? Lo que no se puede meter al autoclave, entonces es susceptible de desinfección, ¿sí? Y la desinfección se debe hacer con hipoclorito de sodio, ni siquiera con glutaldehído, ¿verdad? El glutaldehído no nos sirve para los muebles. Ahí tenemos que hacer una solución de hipoclorito de sodio, es decir, diluir un poco de cloro en agua para poder con un trapo limpiar estas superficies, ¿de acuerdo? Eso es una. En el caso de la brigada, por ejemplo, vuelvo a repetir, se le da al baño con glutaldehído, se aclara con agua de garrafón, se seca perfectamente y se envuelve, ¿verdad? O se mete en unas cajas que ya vienen también en el depósito, ¿verdad? Que son metálicas, y ahí se almacena en lo que se vuelve a ocupar con otro paciente, ¿de acuerdo? En lo que se vuelve a ocupar con otro paciente. Sí, es cierto que a lo mejor no alcanza un nivel de esterilización adecuado, pero por lo menos se garantiza que no vamos a estar contagiando o no vamos a hacer infección cruzada entre los pacientes, ¿verdad? Como veíamos al principio de la clase, ¿verdad? Se está tratando de evitar precisamente la infección cruzada, ¿sí? Sí, doctor. Sí, doctor, gracias. Muy bien. Vamos a dejar la clase hasta aquí. Si no hay preguntas o comentarios, mañana vamos a ver esto que es algo muy importante, que es categorización de pacientes para efectos de control de infecciones. Eso es algo que ya lo hemos mencionado. Dígame, ¿alguien quería opinar? Bueno, vamos a ver categorización de pacientes para efectos de control de infecciones y vamos a ver barreras, ¿verdad? Protección estándar, completa y extrema. Entonces, esos son los temas que vamos a... Ah, perdón, quiero comentarles esto. Mañana no voy a poder dar clase, una disculpa. Mañana tenemos una brigada, vamos a estar en la Secretaría de Seguridad Pública atendiendo a los policías. Vamos a estar allí una serie de compañeros de algunos semestres avanzados. Entonces no me va a ser posible darles la clase, pero la vamos a dar el viernes, ¿de acuerdo? Viernes vamos a continuar con estos temas. Para allá, yo creo que viernes o la próxima semana estamos terminando ya el primer tema, que es asepsia y antisepsia, que únicamente nos falta ver precisamente categorización de pacientes, barreras, y vamos a ver cómo opera el esterilizador, básicamente, y algunos otros aspectos generales de lo que es asepsia y antisepsia. Entonces,
me parece que hemos visto ya bastante contenido, sobre todo de conceptos importantes. Hay que estarlos leyendo, hay que estarlos estudiando. Lo que no se comprenda, por favor, hay que preguntar para que podamos ir comprendiendo y avanzando en este sentido. Porque después de esto viene un tema muy importante que para mí es de los más básicos y de lo que ustedes se lo deben aprender muy bien, que es placa dentobacteriana. Y lo vamos a desmenuzar hasta donde más podamos. ¿De acuerdo, muchachos y doctoras y doctores? Entonces, muy importante que terminemos este tema de asepsia y antisepsia con estos aspectos que nos faltan para poder pasar a ese tema tan interesante que es placa dentobacteriana, ¿ok? Doctor, Andrea y yo tenemos una duda sobre lo de los equipos. ¿Vamos a hacerlos nosotras o van a hacer por afinidad? No, háganlo por afinidad. Por afinidad, yo creo que es mucho más efectivo, ¿verdad? Cuando trabajamos con alguien que es nuestro amigo, que nos cae bien, creo que es mucho más fácil a que sea así como que por orden de lista y luego no se ponen de acuerdo, etcétera, ¿no? Háganlo por orden por afinidad para que se pueda realizar un buen trabajo. ¿Okay? Gracias, doctor. Sí, gracias. Muy bien. ¿No hay más preguntas o comentarios? Bien, vamos a dejar entonces aquí la clase. Nos vamos a estar saludando el día viernes, por favor. La recomendación de siempre, si no tienen a qué salir, por favor no salgan. Y si van a salir, utilicen su cubrebocas adecuadamente. Guarden la sana distancia, por